Pedirle a todos que se pasen al frente. Vamos, Juanito, venga para acá también. El cuñado de Juanito, todos para el frente. Sentémonos al frente. La palabra que Dios nos va a dar. No, ahí enfrente, sentémonos aquí enfrente, corazón, sí. Sentémonos al frente. Vamos a hacer algo hermoso. La palabra que hoy Dios nos va a regalar es una palabra que sé que el Espíritu Santo va a tocar tu corazón. Brandon, bájamele un poquitito, hijo, por favor. Y a las personas que están conectadas en las redes sociales. Si es la primera vez que nos estás viendo, si es la primera vez que visitas la página de Palabra de Amor y vives por acá, por Duluth, Georgia o en la zona, o tienes familia o conocidos, quiero pedirte que los invites a la iglesia Palabra de Amor. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana, arrancamos los servicios, así que esta es tu casa a la distancia. Bienvenido al servicio de Palabra de Amor. Amén. Entonces, el día de hoy hay una palabra preciosa. Porque en muchas ocasiones lo hemos hablado, lo hemos enseñado, lo hemos aprendido. Pero en pocas ocasiones hemos tomado el tiempo para indagar en la palabra de Dios respecto a la misma. O probablemente simplemente lo has escuchado por enseñanzas, por sermones, por prédicas del tema que te voy a hablar el día de hoy. ¿Por qué te voy a hablar de esto? Porque la fe mueve montañas. ¿Sí? Soy testigo de que la fe mueve montañas. Y te voy a contar un pequeño testimonio de qué me pasó la semana pasada. La semana pasada tuve un viaje de trabajo. De acá de Atlanta fui enviado por trabajo a Miami. Y llegando a Miami, yo andaba muy concentrado en tantas cosas que tenía que hacer. Llegué muy de mañana. Y resulta que recojo mi maleta, pido el Uber hacia donde yo voy. Y en ese instante pues yo me toco mi billetera y siempre la pongo enfrente, no la pongo atrás, no me gusta cargarla atrás. La pongo enfrente, me la toco, está en la bolsa, ¿sí? Me quito los audífonos y los coloco a un lado de la billetera. Ya no toqué más la billetera y me quedé con el teléfono en la mano porque el Uber ya venía cerca. Me subo al Uber, había mucha gente, muchísima gente. Me subo al Uber y el Uber me lleva hacia mi lugar de reunión. Cuando yo me bajo del Uber, recojo todas mis pertenencias y me toco la bolsa. La billetera ya no estaba. Solo tenía la cajita de audífonos y empecé a tocarme todo asustado. Y dije, mi billetera. Ahí cargo mi pasaporte, cargo la licencia, cargo todo. Licencia de pesca, licencia, todo lo que usted quiera, ahí está metido. Gracias al Señor, a mí nunca me gusta cargar cash en efectivo en la billetera. Simplemente es puro plástico lo que anda ahí, ¿no? Entonces se perdió. Y me puse a pensar de inmediato, bueno, de comer como, eso no es problema, pero ¿cómo me regreso? Para montarse un avión de vuelta, el día sábado, el día de hoy, yo necesitaba un ID con fotografía. Y llamé a un chico que conocemos que trabaja en Delta y le digo, esto me ha pasado, y me dice, pastor, tienes que correr a la estación de policías cuanto antes y pon una denuncia porque con esa denuncia podrás viajar. ¿Tienes alguna fotografía de tu licencia? Sí tengo, listo, pero te va a tomar más tiempo de lo normal, así que vete unas 3, 4 a 5 horas antes del vuelo. Mi vuelo salía a las 7 de la mañana y está a las 2 de la mañana ahí. Y vengo y dije, oh Dios mío. Pero ¿sabes qué hice? La semana pasada hemos estado en ataque constante en casa, porque nos declaramos en modo guerra, porque estamos guerreando a nivel espiritual. Estamos orando, estamos en ayuno y hemos declarado verbalmente que estamos en modo guerra. Y el enemigo lo toma en serio. El enemigo te dice, ¿estás en guerra? Déjame que te lanzo bombas. Tanto que la misma semana que declaramos que estábamos en modo guerra, nos chocaron. Juanito llegó a traer a Pochi y un montón de cosas. Mi billetera se perdió en pleno aeropuerto de Miami. Una cantidad de gente. Era algo que, modo guerra, estaba siendo también atacado. Y dije, mi fe moverá montañas. Mi humanidad me dijo, llama a Nelly, la pastora Nelly, para que te mande el pasaporte, el otro pasaporte que tengo, para que te llegue el día siguiente y puedas viajar el sábado. Mi humanidad. Y me dije a mí mismo, ¿en dónde está tu fe? Le dije, sí es cierto. Me quedo aquí aunque me vaya caminando, pero yo
tengo mi fe que mi billetera va a aparecer. Y puse el complaint en la página web de Miami Airport de Lost and Found. ¡Tac! Metí, me dieron el caso y todo. Eso fue jueves muy de mañana. Pasé todo el jueves trabajando, toda la noche y madrugada trabajando, y a las 6 de la mañana todavía seguía trabajando. A las 6:15 me llega un correo, ¡plum!, del aeropuerto de Miami, y decía: su billetera ha sido encontrada. Y dije, mira, no te voy a mentir, yo lloré. ¿Sabes por qué lloré? Porque es la primera vez que pierdo la billetera en un aeropuerto así de gente, y la billetera aparece completita. Completita. Yo dije: Señor, yo sé que yo estoy en modo guerra, pero mi fe no me va a hacer dudar. Mi fe me va a hacer aferrarme. Yo dije: el enemigo quiere robarme la paz, quiere robarme la tranquilidad a lo que he venido. Y encima de todo, si yo llamaba a Nelly y le decía: mándame el pasaporte por FedEx, UPS o por lo que sea para que me venga mañana, porque perdí la billetera, Nelly se hubiera vuelto loca también. Entonces dije: no voy a llamar a nadie, me lo voy a guardar, me lo voy a tragar, y si me toca que irme a pie, me iré a pie. Pero no fue así. El Señor respaldó la fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede respecto a la fe? Los números combinan con números, ¿sí? Incluso los números combinan con letras, que se llama física fundamental. Pero la fe no combina con números. Cuando tú tienes fe, y mi fe está puesta en Jesús, no hay una cifra numérica que pueda comparar o convertir lo que Dios puede hacer con tu nivel de fe. Y lo enseñábamos domingos anteriores, y me encanta esa historia, y la vas a escuchar porque quiero que aprendas que cuando tu cesta está vacía y se mete Jesús a la combinación, se multiplica, y se multiplica de una manera sobrenatural. ¿Qué en realidad sucede cuando yo empiezo a vivir en fe? Y vamos a irnos a la palabra de Dios. Hebreos 11. Los que tienen Biblia pueden abrir su Biblia, y los que no pueden descargarla y abrirla también en sus teléfonos móviles. Y si no tienes en tu teléfono móvil, no tienes una Biblia física, déjame orar por ti, porque tenemos que orar fuertemente por ti. Porque la Biblia tiene que ser una herramienta que necesitamos tener en todo momento. Amén. Hebreos 11. Exactamente en el capítulo 1. Ahí nos vamos a ver el capítulo 1 en Hebreos 11. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera, Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Certeza y convicción. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que yo espero. Mi certeza es aquello que yo te digo: esto vas a recibir, y tienes la certeza, la firmeza, la convicción. Te aferras a eso, y esa certeza te va a hacer a ti aferrarte a una garantía, espiritualmente hablando, de que lo que se dijo que iba a pasar en tu vida, pasará. Tengo certeza. ¿Y cuál es la convicción? La convicción es que aunque yo no lo vea, yo estoy convencido de que no importa lo que el vecino, no importa lo que mi compañero de trabajo, no importa lo que el extraño venga a decirme a mi vida, pero mi convicción se llama Jesús. Y cuando Jesús dijo algo, no importa, aunque mis ojos humanos me digan no sucederá, yo estoy convencido, y mi convicción, que no lo ve, me dice: tranquilo, todo va a estar bien. Tu fe moverá la montaña. Y la palabra de Dios nos enseña que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, de hecho nos reíamos con mi esposa porque hemos hecho un huerto en la parte de atrás. Pronto tendremos maíz dulce, Juanito, y tendremos un par de rábanos ahí ricos para comer, y sembramos un montón de cosas atrás de la casa. Y una de las semillas más pequeñas que teníamos es la semilla de rábano, una cosa miniatura, y la comparamos con una semilla de mostaza y es aún más pequeña.
Y la palabra de Dios me dice a mí que si tuviera fe del tamaño y de la misma manera de un grano de mostaza, las montañas se moverán. Y aparte de que la mostaza, siendo hortaliza, se convierte en árbol. Ojo, ¿cómo es posible que de tomate sale un pino, verdad? No puede ser. Si nace para hacer hortaliza, tiene que ser un arbusto. No, se hace robusto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fe provoca cosas sobrenaturales cuando nosotros la vivimos. Mi convicción, estoy convencido, tengo la certeza de que si Dios dijo algo, se va a cumplir. Que si Dios ha dicho algo sobre mi vida, y te tengo que traer muchas historias y te las voy a regalar el día de hoy. Vea, ¿cuántas historias de fe encontramos en la Biblia? Te traigo unas pocas, porque no quiero perderme mucho en lo que es la enseñanza, pero quiero ser muy efectivo en la palabra de Dios el día de hoy. Pero tenemos la vida, en resumen, de Elías. Elías tuvo una vida que vivió en realidad muchos golpes de fe. Pero pues, Elías, por eso me imagino que le puse el nombre a su hijo, ¿verdad? Entonces resulta que en Primera de Reyes 17 y 18 vemos a un Elías que profetiza una sequía y posteriormente es alimentado por cuervos. Y dices, ¿cómo es que esto puede pasar? Elías tenía una vida no únicamente en fe, santidad. ¿Sabes la clave agarrada de la fe hacia Jesús para fortalecer tu fe? ¿Quieres saber cuál es la clave? Santidad. Santidad. Porque cuando tú te esfuerzas a tener un nivel de santidad, tú te esfuerzas a eliminar, alejarte, tratar de no contaminarte de todo aquello que en un momento te hizo tropezar, te manchó, te rompió, lastimó tu matrimonio, lastimó tu testimonio, te hizo a ti sentirte sucio, te hizo a ti sentirse incapaz de acercarte a Jesús, porque yo hice esto, lo otro. O sea, el enemigo es experto en no llamarte por tu nombre, sino por tu pecado, por tus errores. Y cuando vas camino hacia los brazos de Jesús, el enemigo te dice: hey, ven aquí, borracho, drogadicto, y empieza a señalarte por los tropiezos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras más caminas a Jesús, más te va a bombardear para que no te acerques a la presencia de Dios. Elías era un hombre, aparte de ser un profeta poderoso, Elías era un hombre que vivía en santidad. Si querés ver las cosas que sucedan en casa, no únicamente es tener fe, es vivir en fe. No es únicamente decir, sí, yo tengo fe que el Señor abrirá puertas. No, tenemos que tener un estilo de vida que refleje la fe. Que cuando me digan, venga hermano, vamos a esto, y si yo sé que esto me puede a mí hacer tropezar, le digo a ese esto, no. Y muchos te van a señalar, ya te convertiste a los aleluyas. No, ya te convirtieron al cristianismo. Vaya, tu mujer te sometió, ya tenés candado. ¿Cuántas cosas no nos van a decir los amigos y las amigas? Pero en realidad somos nosotros cuidándonos a nosotros. Hemos hablado que la salvación es muy clara. No es en combo, ojo. La salvación no es en combo. La salvación es individual. Mi fe, mi santidad no va a hacer que mi esposa se vaya al cielo. Mi fe, mi convicción y mi santidad provocará que ella se acerque a tener un estilo de vida que provoque también en ella salvación. ¿Sí? Muchos confunden, no, es que la abuela ora todo el tiempo y por eso estamos no, la abuela está orando para que tú vengas a los pies del Señor y que algún día le entregues tu vida por completo al Señor y que empieces a vivir en fe y en santidad. ¿Sí? La palabra de Dios es clara. El uno será dejado y el otro será tomado. Ambos en cama, uno quedará y el otro se irá. Dos trabajando en campo, chao chao, y se quedó uno y ¡juac! El otro se fue. ¿Quién se quedó? Aquel que no ha tenido una vida en integridad. Fe. ¿Cuál es mi fe? Mi fe está puesta en Jesús.
¿Y por qué está puesta en Jesús? Vea, Tomás, uno de los discípulos que transformó la historia a través de su pregunta llena de dudas. Cuando le dijeron: Jesús no está muerto, Tomás dijo: carambas, pero yo lo vi en la cruz morir. Y le dicen: no, Jesús está vivo. Y Tomás dice: no creo y no pienso creer. Y eso lo encontramos en Lucas 24. Cuando Tomás pide tocar las heridas del maestro que fueron hechas en la cruz horas antes, para él poder creer que Jesús estaba vivo. Y casualmente Tomás está diciendo: yo no puedo creer hasta no ver las heridas, porque yo lo vi morir. Y Jesús le dice, incrédulo, toca. ¡Oh! El mismo Jesús le dice: Tomás, tócalas. ¿Te puedes imaginar el corazón de Tomás en ese momento? Tomás vio a Jesús morir en la cruz, desangrentado. Lo cruzaron con una lanza. Tomás lo vio. Y la escena de aquella película que todos vimos, de Jesús siendo crucificado, de Mel Gibson, Dios de mi vida, una película sanguinaria. Pero en realidad te voy a decir algo, aplaudo a Mel Gibson por algo, porque Mel Gibson se hizo en realidad una investigación histórica. Mel Gibson fue a preguntar con investigadores cómo eran crucificados, porque no era un simple: venga, pase por este callejón, y pum, lo clavamos. No, era el peor castigo de la historia. Sería azotado, y los azotes sí tenían esos ganchos en la punta. Fue algo desgarrador que Jesús vivió. No fueron simples latigazos. En realidad, lo que Mel Gibson describió eran los castigos antes de ser crucificado. El ser crucificado, escucha, era el alivio al tormento en la tierra. El ser crucificado, para aquel que estaba siendo azotado, era el deseo en realidad de que ya no me peguen, por favor, crucifícame. La crucifixión no era el doloroso proceso de ese castigo, sino lo que sucedía antes de ser crucificado. Esas cadenas, esos azotes, el ser escupido. ¿Te puedes imaginar? ¿Y qué es lo que sucede? Tomás vivió todo eso. Tomás lo vio en carne propia entre la multitud, porque no querían ser revelados, porque él sabía que si le señalaban, a él le tocaba algo igual o peor por haberlo negado. Escucha, y Tomás sabía que después de todo ese tormento, que no únicamente era la cruz, Tomás sabía que era imposible que Jesús estuviera vivo. Jamás, yo lo vi. Yo vi cómo le pegaron, cómo se desangró. Yo lo vi. Y esa transformación del corazón de Tomás, de su espíritu, de todo, cuando Jesús le dice: Tomás, toca. Eso es fe. El ser transformado. Está bien en dudar. El ser humano por naturaleza tiende a dudar. ¿Y por qué te digo eso? Y lo encontramos en Mateo 17, del 14 al 27. Hay un padre que tiene a un hijo enfermo, mudo, y tiene convulsiones. Y este hijo enfermo es llevado a los discípulos, mas los discípulos no pudieron hacer nada por el niño. Y este padre corre angustiado con su hijo enfermo, mudo y con convulsiones. Y así hay muchos padres hoy en día, de clínica en clínica con sus hijos: ayúdame a los médicos, y que pidiendo ayuda, como este padre. Y dice la palabra de Dios que se lo llevó a Jesús, y él le dijo que su fe estaba por los suelos. Y ahí lo encontramos en la palabra de Dios cuando lo dice: sí creo, pero ayúdame, porque estoy incrédulo. Muchas veces la prueba
hará que tu fe disminuya. Muchas veces la circunstancia provocará que dejes de mirar hacia arriba y no que simplemente mires al problema. Muchas veces todo lo que sucede y lo que pasamos provocará que dejemos de tener fe porque nada sucede. ¿Quién más vivió algo así? David. A David le dicen: venga, a pesar de ser rechazado. Sabemos toda la historia. Isaí, el papá, no llama a David de primera instancia, sino que llamó a todos sus hermanos, los gigantones. Y empezaron a desfilar los hermanos de David, los hijos de Isaí, frente al profeta, porque el profeta le dijo: oye, yo traigo un cuerno acá, y cuando ese cuerno fluye en aceite, ese hijo es al que vengo a ungir. Ojo. Y desfila el más grande, el fortachón, el más guapo, y pasa por la fila, el cuerno ni se movió. Y así sucesivamente todos los hermanitos pasaron. Mas el hermoso de David no tenía ni siquiera la talla de los guerreros hermanos que él tenía, sino que era un pastorcito de ovejas. Y cuando se acabaron los hermanos fortachones, mandaron a llamar al último. ¿Quiénes de nosotros no hemos sido llamados por últimos? ¿Quiénes de nosotros nos hemos llamado como David, la última instancia? Porque ya no hay más trabajadores. Vení, te voy a dar el trabajo a ti. Porque en la puerta ya en realidad solo hay uno para que pases. Vení, pasa. Pero muchas veces nos sentimos incómodos. ¿Y te puedes imaginar la vida de David? David se dio cuenta de que los hermanos desfilaban, porque sabía que el profeta iba a su casa, mas no lo invitaron. ¿Se imagina Juan? Hay banquete en casa, pero no me invitaron. Mi propio papá me manda a trabajar a la finca para que no esté en tremendo banquete que seguramente el profeta, no únicamente en palabras, sino también físico, iba a pasar en esa casa. Sin embargo, hasta allá donde estaba, en el rechazo, en el anonimato, es llamado. Y cuando se presenta delante del profeta, el cuerno fluye. El profeta dice: este es. No es lo que yo veo, es lo que el Padre ve. Porque no era fortachón como sus hermanos. En otra enseñanza te daré la estatura de David, que David venía siendo casi de mi tamaño. No era pequeño, era pequeño comparado a sus hermanos. Los hermanos de David creo que topaban el techo. La descripción de David es casi 6 pies, 2-3 pulgadas. No era chiquito David, así que no te engañen. Los hermanos de David eran unos tremendos guerreros gigantones. Pero ¿qué pasa? Aquí empieza la fe de David. Le dicen: serás rey. Y tiene que pasar años para que ese reinado llegara. Y no únicamente eso, qué lindo hubiera sido que David se quedara sentado, tranquilito así, cuidando las ovejas y que nada pasaría. No, a David le cayó tormenta tras tormenta, problema tras problema, persecución. El mismo rey de turno de Israel quería matarlo. David no era rey, pero sabía que iba a ser rey, pero recibió persecución. ¿Quiénes somos nosotros? Recibiendo una palabra de parte de Dios y te vas a rajar con un ataque del enemigo. David, de la tribu de Judá. David, un hombre de guerra, sufrió lo que sufrió. ¿Qué vamos a sufrir nosotros? Y David no se rajó. David continuó. David no se movió en su fe. David reconocía quién era ungido de parte de Jehová. David sabía su posición, aún pudiendo matar a aquel que lo quería matar. Y eso es lo que muchas veces el enemigo provoca para destruir tu propósito. Porque el enemigo sabía que si David tocaba al rey de turno, que era ungido por Jehová, David caía en sentencia no únicamente de hombres, sino de parte de Dios, porque estaba matando a un ungido de Jehová. Y el enemigo se lo puso en bandeja de plata, porque así dice la escritura: en bandeja se te ha puesto. Y todos los guerreros de David que andaban con él, dijo: aquí lo despedazamos a este ingrato que nos ha querido matar en todo este tiempo. ¿Cuántas veces Dios no te ha puesto aquel que te ha señalado? Y es que le quiero decir sus 4 o 5 palabras por todo lo que habló por mí.
este ingrato me hizo la vida imposible en mi trabajo y por él me echaron. Y aquí me lo topé en la gasolinera, aquí le parto la mandarina como en 4 o 5 pedazos. ¿Cuántas veces el enemigo no te pone aquel que te lastimó para que te pongas en rojo? No con autoridad. Al enemigo no le interesa que te vayas preso, por Dios. Al enemigo le interesa que te vayas con sentencia y que no puedas sentirte digno de entrar a la presencia del Señor. David tuvo la oportunidad de arrancar la cabeza al rey, mas no lo hizo. Su palabra fue: no lo toquen, porque es un ungido de Jehová. David, pudiendo matarlo, no lo hizo. Así que tenemos tanto que aprender de la fe. No únicamente decir: sí, yo creo, pastor, vea, ay, el Señor dijo. No, hay que vivirla. Y vivir en fe cuesta. Vivir en fe duele. Vivir en fe es difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil vivir en fe? No, es lo más duro que hay, pero la recompensa es la más grande y satisfactoria, porque lo que da Dios, como dije, no combina con números. 100%, ¿cuál 100%? La palabra que Dios dice aquí en descripción, cuando combinamos cualquier cosa por Jesús, cualquier promesa por Jesús, cualquier proyecto por Jesús, cualquier sueño por Jesús, es creces. No hay número que compare cuando metemos a Jesús a la fórmula. Y esa fórmula es la fe, creer en Él. Amén. Gedeón. ¿Cuánto no hemos visto la película de 300? ¿La hemos visto? Sí. Yo la vi, sanguinaria también. Oiga, pero mira, ¿de dónde salen estas películas? De la Biblia. Eso de 300 y todos los que salen ahí guerreros, sale de Gedeón, por el amor a Jesús. Leamos la Biblia. ¿Y sabes qué pasó con Gedeón cuando le dicen: te haré un libertador? Y le dice: yo vengo de la tribu más pequeña, la tribu de Benjamín. Yo soy de una casa pobre, mas no puedo hacer lo que tú me dices, oh Jehová. Dice Gedeón: yo voy contigo y haré proezas contigo en mi nombre. Y Gedeón sale a la guerra con 300. Ahí está la movie de Hollywood haciendo plata a través de la Biblia. Oigo. Y sale, y conquistadores Gedeón transformó. Pero ¿qué pasa? La fe de Gedeón era tan pequeña que él mismo, al escuchar la voz de Dios, ojo, por el amor a Jesús, si tú escuchas una voz y estás solo, carambas, no te asustes, porque si estás en santidad, seguro que no es el enemigo hablándote. Ojo, si esa voz te habla, audible, haz lo que hizo Samuel: heme aquí, Jehová, heme aquí, Padre, aquí está tu siervo que escucha. Y Gedeón, escuchando la voz del Padre, me dice: no, yo no soy lo que decís. Exactamente, eso fue lo que Gedeón dijo. Yo no soy la persona que estás describiendo. Yo guerrero, no. Si yo lo que guerreo es persiguiendo gallinas, seguramente. Mi mayor trabajo es estar en el campo. Yo guerrero, ni siquiera espada tengo. El mismo Gedeón se disminuyó a él mismo. Pero Dios le dice: no sabes lo que hay escondido dentro de ti. Hay un guerrero libertador. Y muchas veces nosotros estamos pasando por problemas, y el problema te hace pensar igual que Gedeón. El problema te hace pensar que no eres capaz de convertirte en un libertador de los tuyos. El mismo problema provoca de que tú no veas que eres capaz de romper cadenas generacionales. Resultados trascendentales de la fe. Ahí mismo en Hebreos 11, y me encanta lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Voy a volver a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y hablamos certeza, y la convicción de lo que no se ve, porque por ella, el verso 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio. La fe da un buen testimonio. ¿Por qué? ¿Qué te dice eso? El verso 2, la palabra de Dios. Aquí no está el pastor Emilio hablando, te estoy describiendo lo que dice Hebreos 11:1 y 2. Buen testimonio. Ojo, yo voy a recibir consejo de alguien que ha vivido mi proceso y que salió del proceso, y yo digo: no, aquel sabe.
¿Ah? ¿Cómo voy a ir a pedir yo asesoría para que me arreglen al carro a un carpintero? El carpintero me le va a poner madera al motor. Cada quien tiene su expertise. Y lo mismo sucede cuando en realidad experimentamos y vivimos la fe. La fe provocará de que tú reflejes un buen testimonio hacia otros. Ojo, no, es que este muchacho era un drogadicto cuando yo lo conocí en la universidad. Olvídate. Mujeriego como nunca antes. No, vieras todo lo que hizo esto y esto, el peor de todo el pueblo. ¿Qué? Ella no va ni a hablar. Ella no había almohada que consintiera. Marido, ni uno. A todos los botaba. La viuda negra le decía. Imagínense, tantas cosas feas que muchos hablan por tu mal testimonio. Pero cuando nosotros entramos en convicción y en esa certeza, el buen testimonio hablará por sí mismo. El buen testimonio de aquellos que vivieron la fe me hace a mí ver la realidad y decir, yo quiero vivir la misma fe. Amén. Vea el verso 7. Bueno, el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Fe. La única manera de poder agradar a Dios no es portándome bien con mi mamá, portándome bien con mis hermanos. No, esos son requisitos, son mandamientos, ojo. Amar a mi prójimo, a mi hermano, honrar a papá y mamá es requisito. Es que no es nada, es que tenés que hacerlo. Ojo, ahora respecto a la fe, ¿quiero agradar a Dios? La fe. Tengo que tener fe, mi convicción, mi certeza. Mi fe provocará el agradar a Dios. Mi fe provocará que Dios fluya y entregue así de rápido lo que le estoy pidiendo. Mi fe provocará que yo, a pesar de que estoy en medio de la tormenta, yo no me muevo. Mi fe provocará que cuando venga la tentación yo le diga no. Mi fe provocará que cuando venga el tropiezo yo le diga no voy a pararme ahí, porque dañará mi relación, no la relación de mi familia, ojo, mi relación con Dios, mi relación con Jesús se daña si yo permito que el enemigo meta la nariz a mi vida. No permitas que el enemigo encuentre una ventana media abierta, porque se mete hasta la cocina y lo encuentra cenando en casa. Y no es la suegra, por cierto. Pero el enemigo, al encontrar una pequeña puertecita abierta, es destructor. Así que tengamos mucha fe en lo que estamos haciendo. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. La fe de Noé, ahí mismo en Hebreos 11, el verso 7. La fe de Noé, cuando fue advertido por Dios. ¿A cuántos no nos han advertido cosas en la vida? Dios envía a sus ángeles a advertirte: cuidado con aquella amistad. Ese ángel se llama mamá. Cuidado con aquella muchachita, hijo, porque vea, tengo un olfato de madre que ya no lo lleva a ningún lugar bueno. Yo le decía a unos amigos días atrás que mi papá fue poco para dar consejos, y él lo sabe. Fue poco para dar consejos. Un consejo me dio, y lo recuerdo hasta la fecha, y lo apliqué, lo he vivido, y te digo, es un consejo así, granada. Vea lo que pasa. Yo vengo de novio con Nelly y la llevo a casa. Estoy entrando a casa con ella, agarradito de la mano. Una mujer hermosísima, ¿sí? La llevo a casa. Muy buenas noches, papá. Papá levanta la mirada, está en la mesa. Buenas noches. Papá, te quiero presentar a mi novia. Ella es Nelly. Mi papá se introduce con ella. Hola Nelly, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida a casa. Qué lindo conocerla y verla por casa. La trató muy bien. Nelly conversó con él un par de palabras y se voltea a mí como Terminator y me dice el siguiente consejo, y no lo olvido. Escuche, es la primera y la última mujer que usted entra a esta casa.
los ojos se me abrieron así y dije, ¿a qué me metí? La primera y la última mujer que usted trae a esta casa. Mira la hora y eran casi pasadito de las 9. Y me dice enfrente de Nelly, y Nelly lo sabe y nunca lo olvida también. Me dice, y ya pasan de las 9 de la noche y una señorita como ella no debe andar en la calle a esta hora. De inmediato la regresa a su casa y le da gracias a sus padres por habérsela prestado para traerla a casa. De inmediato. Ay, güey, regreso a Nelly. Y jamás olvidé esas palabras de mi padre. Probablemente no fue un consejo muy sabio, pero adentro de mí provocó, como hombre, el decir, la primera y la última mujer que traje a casa, provocó respeto, provocó integridad, provocó el cuidarla, provocó el amarla, provocó el caminar en rectitud, no únicamente por ella, sino porque mi padre me dijo unas palabras que tocaron mi corazón. ¿Cuántas veces Dios no te advierte de cosas? Vea, Hebreos 11:7. Cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veía, dice el verso 7. Si tenés Biblia, Hebreos 11, verso 7, a Noé le advierte Dios por cosas que él aún no veía. Y le dice, Noé, estás en un desierto, pero vienen cantarazos de agua. Prepárate, hazme una arca grande que traeré provisión a la misma. Y Noé lo hizo. Noé fue obediente. Sabemos la historia de Noé. Muchas veces nosotros, al escuchar la advertencia de Dios, provocamos lo que dice a la mitad o casi al final del verso 7, para que su casa se salvase. Dios muchas veces tocará tu fe y te va a advertir, Geraldine, cuidado con tal cosa, a las 3 de la mañana. Y Gerald se puede levantar y dice, Brandon, soñé o escuché o esto va a pasar, Brandon, tenemos que cuidar. Entonces, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando vivimos en intimidad y en cercanía a Dios, ¿querés estar cerca de Dios? Santidad. ¿Querés escuchar o sentir la presencia de Dios? Santidad. No podemos presentarnos sucios delante de Dios. Si te enseñaron eso, es incorrecto. Dios nos ama a todos por igual, mas aborrece el pecado. Y si no andas en santidad, te tengo que decir que lo que cargas encima se llama pecado. Y si Dios aborrece el pecado, no te aborrece a ti, aborrece lo que andas cargando. ¿A causa de qué? A causa de no vivir en santidad. Santidad no es equivalente a una monja, a un padre que nunca se casó. Eso no es santidad. Santidad es vivir en integridad delante de Dios. Santidad es decirle no al pecado y cerrar la puerta. Santidad es cuando yo cierro la puerta, estoy a solas, no dejo que nada contamine mi corazón, mis pensamientos, mis labios, mis ojos, nada. Santidad es que cuando yo tenga la oportunidad de hacer algo chueco, yo no lo hago, no acepto lo torcido. Santidad provocará que tu nivel de fe está tan fuerte que vas a estar tan cerquita de Dios que vas a empezar a agradarle. Y todo aquel hijo que agrada a papá, usted sabe, mi enano Emanuel, cuando él se ha portado muy bien, me dice, papi, quiero un helado. Dele, vaya y sáquelo. Es más, lo mando hasta la casa de Diana si yo no tengo, porque Diana siempre tiene. ¿Verdad? Si yo no tengo helado en casa, le digo, sí, se portó bien, vaya y le pide a Diana, por favor. Y dígale que le pase la cuenta más tarde a su mamá. Entonces, vea, pero si no se ha portado bien, ¿sabes qué le digo? No. No, porque usted hoy hizo esto y tiene que cambiarlo y corregirlo para que yo como papá pueda ceder y consentirlo. Si estás pidiéndole algo a Dios y Dios te dice no, tienes que ponerte a pensar, esto tengo que cambiar para poder agradar a Dios. Si hay cosas que no están sucediendo, no es porque tu nivel de fe no esté bien, no es porque tu nivel de fe esté chiquito, no. Si del tamaño de una mostaza provocamos que se muevan cosas sobrenaturales, ojo, es porque probablemente no estamos bien delante de Dios.
Y Dios simplemente quiere que escuches esta palabra y te diga: tienes que cambiar ciertas áreas en tu vida. Si quieres agradar a Dios, es necesario cambiar todas esas áreas que tú sabes y no necesito mencionar. Amén. Mira lo que dice ahí mismo. Seguimos en Hebreos 11. Yo te quiero regalar Hebreos 11. Tienes que leer todito Hebreos 11. Es hermoso, porque estoy parafraseando y saltándome dentro del mismo Hebreos 11 ciertos versos bíblicos. El verso 11: por la fe también Sara. ¿Sabemos la historia de Sara? ¿Sí? ¿Saben la historia de Sara? Sara era, dice la palabra de Dios ahí. ¿Qué dice Joel? ¿Que cómo era Sara? Ahí en el verso 11. Por la fe también la misma Sara. ¿Y qué dice? Ajá, el verso 11. Ahí déjelo. Siendo estéril. ¿Cuántos estériles sabemos acá? A nivel espiritual, ¿cuántos estériles que no producimos? ¿Cuántos estériles? No únicamente físicos. ¿Cuántos estériles en sueños? ¿Cuántos estériles en metas? ¿Cuántos estériles en Señor, yo te pido, mas no pasa? Pero Señor, no me contestas. ¿Cuántos estériles no hay? La misma Sara siendo estéril. Y aún dice la palabra de Dios en 11 más adelante, vino a concebir fuera de tiempo. Muchas veces te crees que estás fuera de tiempo, que se te pasó el tiempo de poder concebir una meta, un sueño, una empresa, de que ya estás de viejo, se te pasó el tiempo. Pero hoy te dice a ti Hebreos 11:11 que aún Sara, siendo estéril y siendo vieja, se le fue el tiempo. Ella se sintió fuera de tiempo total. Dio a luz. Muchos de nosotros estamos en ese proceso probablemente. Se me fue el avión. Ya el último vagón zarpó y me quedé. Si Dios dijo que ibas a ser empresario, serás empresario. No importa el tren se haya ido. Si Dios dijo que iba a hacer algo sobrenatural contigo y los tuyos, no importa la edad que tú tengas, hoy Dios te dice a ti, aunque te sientas estéril, aunque los médicos hayan dicho estás estéril incluso en papel, hoy te dice el Señor a ti: cuando yo me meto a tu vida, las cosas fluyen. Fe, la certeza de que lo que dijo papá va a suceder. Mi fe me dice a mí que aunque se venga la tormenta más fuerte, yo me voy a aferrar lo que Él dijo para mí y los míos. Y mi convicción me dará aquí paradito: venga ese viento que de aquí no me muevo. El mismo diablo que se pare en contra de este siervo, pero no me voy a mover de lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo y los míos. Te estoy hablando de fe porque vivo en fe. Y te estoy hablando de santidad porque peleo a diario para estar cerca del Señor. Y te digo peleo porque sé que no es fácil. El mismo Jesús fue tentado, mas no fue contaminado. Y padeció lo mismo que tú y yo padecemos acá en la tierra. Si Jesús pudo, nosotros también podemos. Amén. Quiero que te pongas de pie. Vamos a cerrar el servicio. La palabra de Dios nos enseña siempre que cuando entramos en crisis, viene la transformación de parte de Dios. Yo no sé qué es lo que estás pasando, pero hoy me dice a ti, hoy te dice a ti el Espíritu Santo: tu nivel de fe tiene que ser reajustada. Tu nivel de fe necesita ser ajustada. Necesita un tune-up. El Señor te quiere llevar al taller de la fe, donde vas a entrar probablemente con la llanta desinflada de la fe, humeando porque ya no camina el motor de la fe. Y el Señor te dice: I need to do a tune-up. Necesito hacerte un ajuste. Tengo que ecualizarte el motor de la fe. Probablemente te va a cambiar el aceite.
no sé qué va a hacer el Señor contigo, pero hoy tengo que decirte a ti, tu nivel de fe va a cambiar el día de hoy. Si quieres ver las cosas suceder en tu vida, esto y tu relación con Dios tiene que cambiar. Y te estoy hablando de la palabra de Dios. Te hablé hoy sobre lo que está escrito. Y te hablé de aquellos antiguos que vivieron un nivel de fe y que transformaron la historia. ¿Tú quieres cambiar la historia de tu familia? Empieza a vivir ese nivel de fe. ¿Quieres cambiar la relación de las generaciones que vienen detrás de ti? Cambia tu nivel de fe. Si tú viviste algo en este tiempo en tu vida y no quieres que los tuyos lo vivan, empieza a vivir en fe. No permitas que tus hijos o los que te conocen o aquellos que ven tu testimonio vean en ti una persona que no vive en fe. ¿Cómo es posible que yo me haga llamar cristiano y soy un malo con mis empleados? ¿Cómo es posible que yo me haga llamar cristiano y soy un mal empleado? ¿Cómo es posible que yo me haga llamar cristiano? Yo voy a la iglesia, Señor, y alabo. Incluso hay muchos que se suben al altar. No aquí, porque los de aquí estamos bien, ¿verdad? Sino que hay muchos que fingen estar bien delante del Señor, pero no llevan una vida íntegra y con santidad. Viven una vida desordenada. Prefiero un rinconcito en la casa del Señor que estar afuera de ella, a causa de todo lo que el mundo me ofrece temporalmente. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero orar por ti. Señor, te damos gracias en este domingo. Espíritu Santo, Señor, tu palabra el día de hoy ha sido, Señor, ha sido fragante para nuestras vidas. Señor, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que transformes nuestra fe. Señor, queremos pedirte en esta mañana que si en algún momento, Señor, no estábamos viviendo conforme lo que tú, Señor, esperas de mí, yo quiero agradarte el día de hoy. Señor, yo quiero vivir agradándote a ti día a día. Espíritu Santo, ayúdame a transformar mi vida. Jesús, perdóname si en algún momento, Señor, yo me alejé de todo aquello que tú me llamaste a hacer. Señor, en este día quiero pedirte perdón. Perdón si yo he fallado. Señor, perdóname si en algún momento he dudado de lo que dijiste de mí. Señor, en esta mañana quiero decirte que soy pecador, que limpies de mis fallas. Señor, yo quiero cambiar, quiero vivir en integridad. Señor, yo hoy me quiero entregar a ti. Señor, transforma mi vida para poder transformar a aquellos que me ven y siguen mis pasos. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te damos gracias por esa palabra que ha sido efectiva y ha llegado a lo profundo de nuestro corazón. Señor, te doy gracias porque tú siempre, siempre, en tu misericordia, me rescatas. Siempre llegas a mí, allí en el último instante, cuando yo ya doy las cosas por perdidas, cuando ya no veo alternativa, cuando estoy fuera de tiempo, Señor, tú llegas y me rescatas. Cuando me siento estéril, Señor, tú llegas y me haces fructífero. Señor, cuando me siento incapaz, tú sacas el Gedeón guerrero que llevo dentro. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y a ti que estuviste conectado con nosotros en las redes sociales, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esperamos verte en las siguientes transmisiones y en los servicios de Palabra de Amor. Chao. Amén. I just wanna move your arm. It's all